El Congreso se prepara para dictaminar la Ley de Seguridad Interior después de más de una década de presencia de los militares en la calle en tareas de seguridad pública y también prácticamente todo ese lapso de tiempo con iniciativas ahí en el propio Congreso que han pretendido regular los marcos de actuación y la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Sin embargo, es un asunto muy polémico que ha generado también el rechazo de parte de la sociedad civil, de organizaciones civiles que la están repudiando por considerar que regularizaría la militarización del país en la lucha o derivada de la lucha contra el narcotráfico. Además, no hay consenso. El próximo jueves parece que se va a votar en comisiones, pero no hay una mayoría clara, aunque los senadores, por ejemplo, del PAN, dicen que están dispuestos a sacarlo, aunque sea por un solo voto y en contra incluso del voto de sus compañeros en la Cámara de Diputados. Solamente un termómetro del nivel de cuestionamiento y de polémica que levanta un ordenamiento de esta naturaleza. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, veamos unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El Congreso se alista para dictaminar una de las reformas más postergadas y cuestionadas de la Ley de Seguridad Interior, que regula la participación y marcos de actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública con delimitaciones como no permanecer en esas tareas más de un año en una situación determinada. El proyecto de dictamen establece que a solicitud del gobierno o congresos estatales, el presidente de la República podrá emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior para el envío de las Fuerzas Armadas a zonas específicas donde haya conflictividad en materia de seguridad que no puedan resolver las autoridades locales. El artículo 20 de dicha ley menciona que las Fuerzas Armadas solo intervendrán mediante la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza que se trate. Además, la ley establece en su artículo 8 que las movilizaciones de protesta social, bajo ninguna circunstancia, serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Sin embargo, el colectivo Seguridad Sin Guerra, integrado por 300 organizaciones sociales, ciudadanos y activistas, rechazó la expedición de cualquier ley o reforma de seguridad interior que regularice la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Argumentan que los gobiernos estatales tienen la obligación de formar corporaciones policíacas eficaces que garanticen la seguridad y que cualquier medida excepcional debe partir de los mecanismos previstos. Por ejemplo, el artículo 29 constitucional para el despliegue de las Fuerzas Armadas, aunque no está reglamentado, les preocupa la falta de mecanismos de vigilancia y contrapeso, además de que también es necesario reformar las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria. Posiciones. En un comunicado, el colectivo Seguridad Sin Guerra manifestó que no nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. De acuerdo con el movimiento, normalizar la intervención del ejército mexicano en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación de violencia que se busca revertir. 2. Esta ley de seguridad interior no es una ley que busca proteger a las personas, a la población civil. No es una ley que resuelve el problema de la seguridad pública en México. Se trata de una ley a modo para garantizar, en mi opinión, la impunidad militar y la dependencia de la clase política a los militares, dijo José Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 3. María Elena Morera, de Causa en Común, señaló que frente a la crisis que vive nuestro país en materia de inseguridad, impunidad, corrupción y de violaciones a los derechos humanos, la solución no está en el tener mayor número de militares en las calles. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema viejo, ya un tema antiguo,
Parece que fue ayer, pero son 10 años ya de militares en las calles en tareas de seguridad y prácticamente el mismo lapso de tiempo de iniciativas en el Congreso tratando de regular y crear marcos de actuación de las Fuerzas Armadas justo en esta materia de seguridad pública, pero seguimos sin consensos. A pesar de eso, el próximo jueves amenazan varios grupos parlamentarios, entre ellos un PAN dividido, de sacarla adelante sí o sí. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo Giró. Un placer tenerte con nosotros. Buenas noches, gracias. El placer es mío. Jimena. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Jimena David, de México Evalúa. Muchas gracias. Los dos han estado súper activos. Ayer estuvieron en lo de la conferencia de prensa del colectivo de organizaciones civiles que se están oponiendo. Y me acompaña también, usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en varias oportunidades, Erubiel Tirado con Berta. Gracias, muchas gracias, José. Erubiel. Arrancamos si quieres contigo. Y el tema es, ¿sigue sin haber consenso sobre este tema? Sigue sin haber consenso. ¿Y dónde estarían, digamos, desde la sociedad civil los principales señalamientos para rechazar la votación del próximo jueves, que creo que ahora sí o sí se va a dar en el Congreso? Como ustedes advierten y ellos confirman. Ellos confirman. Sí, más bien ellos advierten y nosotros estamos avisando. Ajá. Pues mira, en realidad lo que se quiere hacer es darle un marco a la actuación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública. Entonces, han buscado durante estos 10 años, como bien señalas tú, alguna manera de meterlo en la Constitución, en las leyes. No se puede porque hay unos artículos específicos que dicen, uno dice que el ejército no puede estar en la calle nunca, punto. Y otro dice que toda la seguridad pública tiene que estar en manos de civiles, punto. Entonces, lo que ellos quieren es poner al ejército a hacer cosas que no puede hacer. Pues legalizar un estado de excepción, ¿no? Entonces quieren legalizar un estado de excepción. Y nuestra posición en el colectivo es, bueno, si hay necesidad de un estado de excepción, es decir, si la situación está tan grave en un estado que un gobernador, por ejemplo el gobernador en Nayarit, que pone a su fiscal, que es un narcotraficante mayor, que ordena a la Marina atacar con helicópteros artillados zonas civiles, ¿no? Si está ya de veras tan grave y está coludido el gobernador, bueno, entonces hay en la Constitución mecanismos para hacerlo. Es el artículo 29 y el 119, que son suspensión de garantías y suspensión de poderes, ¿no? Entonces, ya existen los mecanismos. No los quieren hacer. Yo hablando con el senador Gil, que ahora quiere pasar esta ley, le he dicho, toma esa opción, regulen, sacan una ley reglamentaria del artículo 29, pongan casos, declaren excepciones y entren a matar la red de complicidad y a quitarle el poder a los que de veras no están pudiendo cumplir. A ver, sí, ahí por lo que estoy entendiendo, voy contigo, Jimena, ahorita regreso contigo. A ver, por lo que estoy entendiendo, en efecto, uno de los caminos que están señalando ustedes es artículo 29 y 129 de la Constitución, 119, que es sobre suspensión de garantías. Ellos, las iniciativas que se están discutiendo, sugieren algo parecido, que es la declaratoria de emergencia, ¿no? El gobierno tendría que generar una declaratoria para que pudiera haber la presencia de los militares y ofrecen que no esté más de un año, hasta donde yo entiendo. Ustedes me corregirán. Sí y no. Ajá. Pero digamos, ¿cuáles serían los pros y los contras de cada uno de estos dos caminos? Las diferencias, más bien. Las diferencias. Pues de entrada en este sí y no, por un lado tienes sí, dicen hasta un año, ¿no? Pero también contemplan que puede haber prórrogas, no contemplan por cuánto tiempo y no contemplan cómo se toma esa decisión. Esa, la toma el presidente si continúan las amenazas a la seguridad interior, pero no hay nada que diga que lo tiene que justificar, que tiene que dar un diagnóstico, que lo tiene que discutir. Todo esto es inexistente. Y adicionalmente existe una figura que venía desde la iniciativa del PRI de Camacho, que presentó anteriormente y que viene en esta discusión de nuevo, que en ese momento le llamaban acciones de orden interno y ahora son acciones para identificar y prevenir riesgos a la seguridad interior, que no son amenazas, pero son potencialmente amenazas. Pero a ver, si es por el tema de las manifestaciones, entiendo que la propia ley trae ya clarísimo explícito que no es un tema que pudiera ser susceptible de una declaración de intervención. Pero ahí también está a medias, porque este tema de los posibles riesgos no los define y dice que pueden ser acciones permanentes y que no son sujetos de una declaratoria.
lo cual ya es muy riesgoso. Y en cuanto a las manifestaciones, habla de que no van a ser consideradas amenazas siempre y cuando sean pacíficas, que quién sabe qué signifique eso. Sin definir qué es pacífico. Y entonces ahí sí, pues está abierto O sea, a cualquier interpretación. lo que estarían viendo, y voy contigo, Rubiel, son de una cosa como más bien embosada. Bueno, lo que decía bien Pablo es el sentido de darle, yo lo pongo entre comillas, el marco de actuación, pero el marco de actuación está predeterminado y la diferencia sustancial es la intervención del Congreso. Claro. Y hay que decirlo, desde la iniciativa o las pretensiones del sexenio anterior del presidente Calderón, el esquema era simplemente vamos a actuar y dejarle un peso preponderante en la decisión de la declaratoria de riesgo, la seguridad nacional o a la seguridad interior, que para el caso es lo mismo, al Ejecutivo Federal, ¿no? Ya sea por instancias o por recomendación de la Secretaría de la Defensa o la Marina o las fuerzas de seguridad, porque hay un oscurecimiento del lenguaje ambiguo tan obvio que lo único que nos queda claro es dejar el margen de discrecionalidad al Ejecutivo, la poca intervención o nula prácticamente o simbólica en el mejor de los casos del Congreso, es decir, yo te notifico Congreso que le voy a entrar, ¿no? Pero tú no puedes decirme que no le entre, yo después cuando acabe la emergencia te informo. O sea, si el Congreso tuviera otra participación, ¿estarías de acuerdo? Otro tipo de participación, sí. No como la tienen, o sea, la verdad es que no, porque además si hubiera digamos un mayor contrapeso. No estaría de acuerdo, porque entonces estaríamos hablando del marco que ya existe, de emergencia, que son mecanismos de defensa del Estado que se da al Estado en su nivel constitucional, la declaratoria de emergencia o suspensión de garantías, donde además interviene el Congreso. El hecho que intervenga el Congreso no quiere decir que se burocratiza. Es un contrapeso natural al poder del Ejecutivo y eso es lo que están evitando. A ver, pero hoy no estamos en el peor de los mundos. Llevamos 10 años sin haber tenido la necesidad de tener ningún marco regulatorio, pero tampoco sin echar manos ni del artículo 29 ni del 119 y sin embargo sí tenemos a los militares. Pero porque no quieren. Nos han dicho que no le entran al 29 constitucional porque no había una ley reglamentaria. Esa es otra discusión. Viene ya la ley reglamentaria, va a estar la ley reglamentaria si es que la aprueban, la terminan en el proceso legislativo, pero estando un esquema como el que está ahorita de la Ley de Seguridad Interior, trátese como ley o trátese como un capítulo aparte en la Ley de Seguridad Nacional, pero con estos mecanismos que ya nos explicaron re bien de qué se trata, van a ser prácticamente inoperante e inaplicable el esquema de la suspensión de garantías. El problema real es una falta de voluntad política. Claro. Es decir, los responsables de la seguridad, con toda claridad y certeza, son los ejecutivos municipales, estatales y federales. Punto. No se pueden hacer a un lado nunca. Si está mal, es su culpa. No lo quieren aceptar, y como no lo quieren aceptar y no quieren destinar los recursos y hacer las cosas que tienen que hacer, acabar con las redes de corrupción que permiten esta inseguridad, entonces llaman al ejército. Pero en realidad ellos son los que deben de tomar esas acciones. Lo que nosotros estamos diciendo es que utilicen la Constitución. Ellos no lo quieren utilizar, no porque no sea grave. A mí me contestó, es que no es grave. ¿Cómo no es grave si están matando, desapareciendo, violando, secuestrando? ¿Cómo no es grave esto, no? Entonces, lo que no quieren es pagar el costo político, porque al Estado que intervienes, porque no supo manejar, pues políticamente lo deshaces. Entonces no lo quieren hacer, es más fácil llamar a los militares. Pero esta ley que dices que estamos en el peor de los mundos, no es el peor de los mundos. Porque o sea, todavía sería peor, dices, si generan la ley y no haces nada del otro lado para salir del problema, porque esta ley no va a resolver nada. No cambia en nada la realidad. A ver, entonces, ¿qué es lo que estaría cambiando? O lo sea, único que estaría dando cambia, una cobertura a las Fuerzas Armadas. Exacto, es lo único que lo hace. Le da una cobertura jurídica anticonstitucional y que va a ser impugnada. Y es relativa y es solamente al interior del país. Exacto. Y a nivel internacional es peor, porque entonces parece que el gobierno está haciendo esto para encubrir crímenes del ejército. Ahora, de repente también pareciera que entramos en unas lógicas perversas, porque, por ejemplo, la posición del PAN en el Congreso. Primero saquen el mando mixto y luego sacamos lo de la ley. Lo que están diciendo es no están en contra de la Ley de Seguridad Interior, pero están condicionándolo a un mando mixto que también se viene discutiendo ¿cuántos años?
También desde Calderón. Viene desde el sexenio pasado con el mando único y se fue transformando. Que sigue el mando único sobre la mesa. Y sigue sobre la mesa, pero lo que te están diciendo es, hasta que esté esto para ordenar las policías, como decía Pablo, municipales y estatales, no vamos a ir al otro. Y del otro lado, la sociedad civil te dice, oye, no necesitamos eso, quédate como estás. Y ejerce las facultades constitucionales del 29 y el 119. Pero nosotros no decimos que se queden como están. Yo tampoco digo que se Exacto, queden. Nosotros decimos que Aclárenos entonces. hay que entrar a ¿Quién quiere reformar empezar a todo el aclarar? sistema de procuración de justicia, todo, ¿no? Empezando con fiscales autónomos, empezando con policías que sirvan, cárceles, entrándole a todo, porque nada sirve hoy. Entonces, hay que entrarle a resolverlo. Estado de Derecho, tráiganlo. No, el Exacto, el problema de esto, justicia. exacto, el problema de esto es que esto se toma mucho tiempo. Sí, y no claro. es electoral. Estos lo quieren sacar para decirte, mira, sí tengo el país hecho un desastre, pero ya pasé una ley que va a componer todo. ¿Cuándo esta ley no va a cambiar? Nada. Excepto que les va a dar autorización de usar a los militares para fines de los que no deben de estar utilizando. O haciendo lo que hacen de manera irregular o ilegal. De manera regular. Irregular e ilegal. Aprehensiones, investigaciones. El espionaje contra la sociedad civil. Espionaje. No hay consecuencias. Que de ¿Cómo lo ves nuevo, tú? esto sigue existiendo. Por ejemplo, habla la iniciativa de pueden recabar información por cualquier medio lícito, ¿no? Y todavía en las iniciativas pasadas, la del PAN matizaba un poco que, bueno, tenía que ser por un tiempo limitado y había controles judiciales más o menos fuertes. Y aquí ya se les olvidó, ya volver a un estado de cada quien haga lo que quiera. Se allanaron, los del PAN se Y en allanaron. ningún momento se habla de del fortalecimiento de las capacidades civiles locales. Correcto. Bueno, en un momento se menciona que tiene que estar dentro de la declaratoria, pero de nuevo no hay nada que guíe esto, no sabemos cuáles son las acciones que tenemos que tomar, si le van a poner dinero o no, si lo van a hacer en colaboración. A ver, pero este deseo de sacarla, como hoy leía o escuchaba, por ejemplo, al senador Lozano diciéndole en una entrevista, no les quepa duda, el jueves sale. No les quepa duda. Pues a ver, esta decisión, decisión, ¿no? Ponerlos de punta. esta decisión, ¿a qué responde? ¿Por qué de repente hay, a diferencia de lo que señalabas, enorme voluntad política de sacarla? Pues es una presión también de un sector muy duro, civil y militar, de que esto tiene que salir a fuerza. Es decir, aquí estamos incluso en una situación muy diferente a la del sexenio pasado. En el sexenio pasado se acercaba el periodo electoral, dijeron, esto ya nos sale, ahí lo dejan. Y lo metieron a la congeladora y ya no se volvió a tocar. Aquí no les importa y empiezan a decir, es que no se tiene que politizar. Es evidente que hay una oposición, es evidente que hay argumentos fuertes en contra, es evidente que la situación de seguridad es un desastre, es evidente que la estrategia es un fracaso, es evidente que no quieren hacer nada y que se están atrincherando. ¿Por qué? Yo me atrevería un poco a hacer más amplia la visión del análisis. Ajá. En el sentido de que en términos de que los saldos de esta estrategia en este sexenio son peores que los del sexenio pasado y que debe haber responsabilidad interna y externa, pues obviamente esto les da un respiro al interior. O sea, es una ley de impunidad. Claro, es correcto. Impunidad para el presidente, impunidad para el sector de seguridad. Seguridad, y estoy hablando Fuerzas Armadas y sectores policiales de seguridad, en los 3 niveles, ahora, particularmente los federales. Ahora, ahí hay cosas que no acabo de entender, porque al mismo tiempo, Pablo, los militares en distintas oportunidades han dicho, señores, nosotros ya nos queremos ir. Sí. No hay que creerles, es falso, eso es demagogia. Para mí es retórica. Es retórica, es una manera de amenazar con algo que claramente la gente va a decir que no, porque aparte... O sea, ¿están contentos de estar así como están? No están contentos. Claro que quieren un marco regulatorio, pero un marco regulatorio que les debe más certezas a ellos, pero no necesariamente más certeza a todos nosotros. Okay. Y tienen razón, sí, las tareas que se están haciendo ahorita se tienen que regular, porque lo que llevamos haciendo 11 años, pues no está bien, ¿no? Hay un uso abusivo del recurso militar. Y de la fuerza constante. Los han expuesto a la corrupción, los han expuesto a la violación grave de derechos humanos. Hay que recordar que las condenas al Estado mexicano han sido particularmente por la acción de las Fuerzas Armadas. Hablando en opiniones encontradas de la Ley de Seguridad Interior, han tenido ya varios nombres a lo largo del tiempo. Se pretende aprobar el próximo jueves en la sesión del Congreso y es una de las leyes más polémicas y más cuestionadas que hayamos tenido quizá en la última década.
¿Y por qué? ¿Por qué estamos metidos en esto? Usted lo sabe, pues porque es una ley, un ordenamiento que trata de regular la presencia de las Fuerzas Armadas que salieron a la calle como consecuencia de la declaratoria de la guerra contra las drogas en el gobierno de Calderón hace ya una década. Nos quedamos contigo, Pablo, que querías intervenir, y el tema era la cobertura. O sea, ustedes lo que están diciendo es, esta ley no es otra cosa más que dar cobertura a las operaciones digamos, a la impunidad que pudiera haber de reclamos de violaciones en la actuación del ejército. ¿Eso es lo que están diciendo? Bueno, es que hay dos temas grandes, ¿no? Uno es violaciones graves de derechos humanos, que ese no importa lo que hagas, no va a haber cobertura. Cuando hay una violación de derechos humanos... Cuando son crímenes de lesa humanidad... Todo eso no lo puedes cubrir cambiando leyes, pero lo que dicen los militares es, a ver, a mí me manda el Ejecutivo Federal a un estado a retomar el control y a ejercer funciones que no están ejerciendo los estados, de procuración de justicia y seguridad pública, porque están coludidos o porque son inoperantes, lo que tú quieras, y no tengo un marco jurídico para hacerlo. Es decir, cada vez que un soldado detiene a una persona está violando una garantía individual. Punto. Sí, ¿no? sí. Entonces, o sea, la situación de vulnerabilidad jurídica es muy alta. Exacto. Entonces ellos, y de reclamo futuro. Y ellos reclaman y dicen, es que el soldado le van a hacer un juicio de violación de garantías y lo va a perder, porque además es cierto, ¿no? Entonces, por ese lado sí hay que darle una cobertura, pero que sea una cobertura temporal en lo que sacamos a los militares y dejamos a los policías. Tú cambias esta ley y cambias básicamente la relación civil-militar del país. Les das poder que no tenían, y ningún país fuera que no pase por una violencia, una revolución, se va para atrás cuando les empiezas a dar poder a los militares. Cuando el militar tiene poder, ya no se sale. Pero además realiza actividades de investigación, ¿no? Sí, perdón. Realizan actividades de investigación que no están reguladas. Claro. Y que no deberían hacer tampoco. Esa expresión, esto, digamos, pensando en la premura y en la presión tan fuerte que está habiendo de grupos parlamentarios, del PAN, de algunos sectores como los del PAN, por ejemplo del PRI, es consecuencia justo del fracaso que reconoció el propio secretario de Gobernación de la Estrategia cuando en su comparecencia de hace 8 días pidió que se cambiara. Es decir, como no podemos, necesitamos tener mayores herramientas para tratar de... Es correcta la premisa, pero es falsa la conclusión. Claro. Pero probablemente lo que ellos justifican... Esa es la pregunta. Ellos lo justifican por dos lugares. Por uno, el aumento en los homicidios, que sí es algo muy real y muy latente y todos nos damos cuenta. Y la segunda es que no hay capacidades locales para atender a la emergencia, entonces lo tiene que hacer la Policía Federal. Pero curiosamente esta ley nunca pasa y nunca menciona el fortalecimiento de las autoridades civiles locales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, nuestro problema es que no hay policías y procuradurías y ministerios públicos fuertes. Ah, muy bien, entonces voy a ignorar por completo ese problema, no lo voy a tratar de arreglar y voy a crear una solución que en realidad es un nuevo problema que después vamos a tener que arreglar. Bueno, a ver, ahí también me voy a conectar con la comparecencia de Osorio. Lo que dijo fue, les hemos dado a las policías y a los estados no sé cuánta cantidad de dinero, no me quiero equivocar, pero creo que dijo algo así como 87,000 millones de pesos para capacitación de las policías, para aprendizaje, para equipo, bla, bla, bla. Y los resultados son pésimos. Es decir, si han intentado hacer Osorio Chong habla como analista o miembro de la oposición. Claro. El problema es que ellos son responsables de eso. Es decir, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene 20 años, o sea, 20 años, desde el 95. Y nos han cambiado el modelo policial cuando menos 3 veces. Sí. Y perdónenme, pero los operarios siguen siendo los mismos, en el sector civil y en el sector militar, y no hay responsabilidad de ese fracaso. O sea, perdónenme, que me digan eso por parte del secretario. Entonces, ¿tú quisiste? O sea, ¿me lo dices al cuarto palo ya que te vas? O sea, tú lo que dirías, no necesitamos ley, lo que necesitamos son renuncias. No, claro. A ver, ¿qué pasó? Primero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó y quién responde? Y después vemos cómo lo resolvemos. Pero no hay ninguna consecuencia para nadie. O sea, no hay elecciones. O sea, de los fracasos que hubiera habido, o que el mismo secretario señala en su oportunidad, no hay elección alguna. No las está tomando. Si hay elecciones, él no las está queriendo tomar porque son en su contra. Es decir, las elecciones son que él
no hizo su trabajo como debía. ¿No llegaron con la bandera de la prevención? Sí. ¿No llegaron nada más soltando dinero y diciendo, hay 2,000 millones de pesos prevención, para la prevención? coordinación y no relevancia. Y lo hicieron de la aún antes de información. haber un programa sectorial, aún antes de un programa nacional de desarrollo. Bueno, y la integración de la Secretaría bajo el mando Y sobre bajo el eso, mando ahora no hay de ni siquiera un Gobernación. quinto para prevención. Y bueno, ¿y qué se hizo con la prevención? No, y aparte decidieron que había sido un fracaso y mágicamente lo desaparecieron el año pasado después de 5 años de operación, 4 años de operación. Este año regresa con una disminución del 70% de lo que le solían dar. Y dices, a ver, ¿por qué le estamos apostando a fortalecer más todavía la presencia de Ejército y Marina en las calles, que no ha funcionado en 11 años, y a la prevención le das 4 años y te deshaces de ella por completo? Digo, también es una esquizofrenia y los tres constante. mecanismos de apoyo presupuestal para los estados y municipios fue cambiado en los últimos 2 años. Ajá. Y fue realmente una decisión presupuestal de Hacienda, no fue un cambio de carácter objetivo sobre cómo estaba funcionando la estrategia. Simplemente diciendo, no lo están haciendo, entonces vamos a juntar estos 2 fondos y ya la supervisión, quién sabe dónde queda, y después ya no damos ni siquiera para prevención. Ojo, y eso nadie lo dice, no lo reconoce, no lo mencionó tampoco el secretario. A ver, los acompaño, e incluso una frase que puede ser contundente si la subes en competencia de frente es: no necesitamos más militares en la calle porque eso no lo resuelve. Entonces, no, aquí hay que ser cuidadoso. Sí, ¿para hay que dónde? ser muy No cuidadoso. podemos con sacarlos A ver, mañana, hoy ya ¿para están dónde? operando y si los sacamos ¿para mañana dónde? igual y se te caen muchos municipios, porque digo, también es cierto que hay municipios que no tienen policías municipales o hay algunos que sí las tienen pero no son realmente operantes, hay estados que también su policía estatal no es suficiente y ahí por ejemplo en el tema de mando mixto y mando único tampoco hay soluciones de largo plazo, el mando único no tiene ningún sentido en realidad y el mando mixto, que es quizás un poco más viable, tampoco termina de hablar de verdaderamente una ruta crítica para el fortalecimiento de estos de policías. las capacidades también. Se les ha dado dinero, sí, pero ¿cuál seguimiento, cuál evaluación externa, cuál debate, cuál recuperar las experiencias del policía y nutrir las nuevas políticas, hacer reingeniería de esta política pública? Plantear mando mixto y luego la ley es una trampa de los, Pues es que de los todo va congresistas del orientado a lo PAN mismo. frente al avance de los unos de su propio partido allá en el Senado. Pero ambas van ¿O cómo? orientadas a quitarle responsabilidad a los estados y municipios, decirles no te preocupes si tú no puedes, se hace cargo la federación y ustedes denos el cheque en blanco y ya sabremos qué hacer. Un esquema subrogado, el que al final del día nadie es responsable. Y estás agotando a la fuerza militar. A ver, eso me importa mucho ese concepto. Nadie es responsable al final porque todo el mundo se puede tirar la bolita. Hablando de la ley de seguridad interior que seguramente van a discutir y posiblemente aprobar el próximo jueves. Estamos hablando con Erubiel Tirado, especialista en asuntos de seguridad, con Jimena David de México Evalúa. Me quedé contigo, Pablo Giraud, de México contra el secuestro. Decía Erubiel antes de irnos al corte, el tema es que este esquema de la declaratoria de emergencia, la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos que los municipios y estados no puedan resolver, es una forma también de introducir espacios de irresponsabilidad. O sea, la posibilidad de que se tiren la pelotita sin que luego al final nadie tenga que responder pues, por situaciones tan graves como estas. A ver, explícanos bien ese concepto. Mira, al final del día lo que sucede hoy en día es que no toman responsabilidad de sus obligaciones. La obligación del gobierno es proveer seguridad, punto, siempre. Entonces no lo quieren tomar por varias razones. Una es que primero es una cuestión de largo plazo, cuesta dinero, no es muy electorero en el proceso, ¿no? Se van a tomar 10 años gastando dinero que no se ve, ¿no? Sí. Y entonces no quieren aceptar, prefieren regalar el dinero a las clientelas que estar haciendo lo que tienen que hacer. Ya que se les viene el mundo encima, entonces piden ayuda por todos lados y no quieren aceptar la responsabilidad de haberlo hecho. Lo que nosotros les estamos diciendo es un proceso largo, que hay que hacerlo, hay que entrarle a la discusión. Los hemos buscado por más de un año, hemos hablado con los militares, con la Consejería Jurídica, la Presidencia, con todos los diputados, con todos los senadores, les hemos ido a ver, les hemos expuesto, les decimos los riesgos, pero no quieren, sobre todo en Presidencia, se han notado muy cerrados en decir, esto va a salir así porque así quiero que salga. ¿No? Y le dices, oye, hay otras maneras, no las quieren ni discutir. Es un tema de sacarlo así como está. Yo no sé si es por razones electorales ahorita o por razones electorales de uso del ejército después de una manifestación de algo que sucede en las elecciones. Pero al final del día
Los que han estado más difíciles en entrarle a todo, ver el problema en general y atacarlo, ha sido el Ejecutivo Federal. O sea, más que el Ejército. Ustedes tienen la misma, sí, más que el Ejército. La misma visión. Sí, de hecho, ¿Han encontrado mayor receptividad en el propio Ejército que en el gobierno federal? Sí, porque el ejército es que no es su labor. O sea, de repente pensamos que el ejército está fracasando y no es que esté fracasando, es que está llevando a cabo labores que nunca le debieron tocar. En cambio, si hablas, por ejemplo, del ejército en el sismo o en huracanes, etcétera, el ejército hace muy bien su trabajo. Porque para eso, sí, ahí lo hacen muy bien, porque para eso sí están entrenados, para eso están capacitados. Esa es parte de su diseño institucional. Y de repente los aventaron sin preguntarles a dar subsidiariedad a los estados y a los municipios en algo que no conocen, que no es su tema, que no tienen por qué hacerlo, y lo hacen. Y cuando cometen errores, porque ya están expuestos, los queremos crucificar. A mí me alucinó el otro día un ejemplo que pusieron aquí a propósito de un informe, Rubiel, de la cárcel de Piedras Negras. Claro. En la calle, en Coahuila, la gente, ¿no? El ejército batiéndose y teniendo bajas, y la cárcel controlada por los Zetas, subsidiada por el gobierno. Ese es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Y esto sí, imagínate cómo te quedas. Sí quisiera decirlo, porque los matices también está, digamos, el valor de este debate. Porque no se trata de... No es blanco y negro, Lo está primero claro. es evitar el falso dilema de militares y militares no.